Hola. Hemos visto otros videos en YouTube. Yo sé que lo que grabamos acá tiene más audiencia de la que uno podría pensar. Y algunos videos que vimos provocaron una reacción intensa en la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile, bien intensa. Pero a mí me interesa aclarar una sola cosa, no me interesa entrar en una discusión con respecto a algunas cosas que se han dicho en conferencias anteriores, porque no tiene objeto y no conduce a nada. Solamente que se ha minimizado algunos de los factores que provocaron la división. El nacimiento de la Iglesia Evangélica Presbiteriana tiene varias fuentes o varios orígenes. Uno de los orígenes es que teníamos doble formación, así tuvimos en el proceso de desarrollo de la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile dos corrientes al interior. Una que tiene que ver con la Iglesia Presbiteriana en América, que formó un seminario en Quillota y que tiene una corriente sumamente conservadora, y por el otro lado teníamos una educación o gente educándose, yo mismo, en la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, que tiene otra influencia y que tiene que ver más bien con un intento ecuménico de educación, auspiciado por los alemanes, por la Iglesia Luterana, por la Evangelische Kirche in Deutschland, por la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, la United Presbyterian Church de Estados Unidos, y la Iglesia Metodista de Inglaterra, la Iglesia Metodista de Estados Unidos y otro conjunto de iglesias, de modo que tiene una mentalidad completamente diferente. Estas dos corrientes estuvieron en el origen de la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile y explican, en cierto modo, el desarrollo que esa iglesia ha tenido. Pero en cuanto a sus orígenes, entre otros factores que en algunas conferencias anteriores se minimizaron, yo solamente voy a mostrar esta fotografía. Ustedes pueden ver que se quieren mucho. Se quieren mucho, se ve cómo se saludan de la mano. Entonces, no minimicemos, porque mientras esto pasaba, pastores de mi iglesia estaban en el Estadio Nacional. Entonces no me digan que no había un factor político, económico, en el origen en la división de ambas iglesias. Tiene que ver con lo mismo que pasó en la iglesia luterana. Y tenemos la Iglesia Luterana de Chile y la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, que son producto de lo mismo, en parte. No es el único factor, eso es verdad, pero es uno de los factores. Entonces, solo que los luteranos han elaborado su historia de una manera diferente a como lo hemos hecho los presbiterianos. Desafortunadamente, nosotros lo hemos hecho de otra manera. Lo hemos hecho mucho en los tribunales. Los luteranos lo han hecho de una manera bastante más adecuada y hoy en día ellos tienen un consejo de las iglesias luteranas en Chile, donde las dos iglesias comparten, se llevan bien, han celebrado juntos los 500 años de la Reforma Luterana. Yo estuve presente. De modo que ellos tienen un estilo de convivencia diferente, a tal punto que yo fui invitado por la iglesia, siendo de la comunidad teológica, ¿no? Fui invitado por la Iglesia Presbiteriana de Chile a moderar el encuentro que ellos tuvieron en Temuco, todos los pastores de la Iglesia Presbiteriana de Chile, para discutir el tema de la homosexualidad. Entonces yo le pregunté al obispo, ¿por qué yo? Me dijeron, bueno, alguien de afuera que saque tarjetas amarillas y tarjetas rojas, de modo que después de terminada la conferencia de los pastores terminemos juntos y no separados. Yo no quiero decir nada más, pero la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile, las iglesias presbiterianas en Chile, frente a ese momento de la historia de la iglesia, tuvieron tres posturas diferentes. La Iglesia Presbiteriana Nacional firmó documentos en favor, firmados, una lista de iglesias en las que la Iglesia Presbiteriana Nacional se alegra por el pronunciamiento militar. Yo trabajo en un hospital militar, así que voy a hablar de pronunciamiento militar. La Iglesia Presbiteriana de Chile mantuvo un silencio, no dijo nada, políticamente correcto. La Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile firmó en contra, públicamente. De hecho, yo fui presidente de la Confraternidad Cristiana de Iglesias y tengo el mérito de haber recibido indirectas del mismo caballero, que don Horacio saludaba cordialmente. Yo tengo indirectas de haber sido
indirectamente mencionado como agente del comunismo internacional, porque hablé a favor en nombre del Consejo Mundial de Iglesias. Entonces, sí tenemos una trayectoria histórica diferente. Las iglesias presbiterianas asumieron 3 conductas diferentes y explican en parte su postura frente a la sociedad. Y eso con respecto a la historia, nada más. Tenemos aún algunos estudiantes viviendo en Canadá, exilados. Tenemos hijos de pastores viviendo en Berlín. Tenemos algunos pastores viviendo en Estados Unidos. No van a volver ya no van a volver, están instalados allá. Tuvimos algunos pastores presos varios días. A algunos pastores nuestros los sacaron miembros del Congreso de Estados Unidos. Entonces, la historia de las 2 iglesias no tiene nada que ver una con la otra. Yo los veo por Facebook todavía, algunos de estos hermanos. Algunos que se mencionaron también en las otras conferencias. Pero la historia debe educarnos, debe servirnos para no cometer de nuevo los mismos errores. Nosotros hemos dado, yo siento, por superado el problema. No estoy seguro si de las otras iglesias presbiterianas han sido capaces de dar por superado el tema. Y hoy en día más bien estamos preocupados de saber quiénes somos, quién es la Iglesia Evangélica Presbiteriana. Y tenemos una historia, somos lo que somos. A mí me da la impresión a veces de que en la Iglesia Presbiteriana de Chile tienen la sensación algunos de que muchos de nosotros estamos desesperados por volver a la Iglesia Presbiteriana de Chile. No, yo no tengo ningún interés en volver a la Iglesia Presbiteriana de Chile, ninguno, porque tengo una identidad muy clara y precisa, y mi iglesia tiene una identidad muy clara y precisa. Ustedes pueden investigar si quieren alguna de las cosas que yo he dicho, documentación histórica hay, están los documentos donde la Iglesia Presbiteriana Nacional firmó junto a otras iglesias a favor del golpe, y hay cartas y yo les puedo traer kilos de fotos en las que yo mismo aparezco diciendo cosas y en conferencias de prensa en contra, arriesgando a mi familia, obviamente. Pero eso también es historia. Ustedes pueden buscar. Y hay documentos suficientes como para respaldar lo que estoy diciendo. Así que la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile tuvo que pagar un precio por esta postura. Y uno de los precios que pagamos, que gran parte de nuestro liderazgo estuvo dedicado a la actividad fuera de la Iglesia, en relación con la situación que vivía el país. Y eso nos desgastó, no pudimos preocuparnos mucho de la Iglesia. Estuvimos preocupados de lo que pasaba en Chile. Y eso ha sido un costo que hemos tenido que pagar por el rechazo público explícito al gobierno militar, por nuestra participación en la Confraternidad Cristiana de la Iglesia, con el respaldo de las iglesias internacionales, ¿sí? Por la firma de cartas explícitas dirigidas al presidente de la República de ese momento, por actos públicos, por estar vinculados al Comité de Paz. Yo tengo fotos de medio cuerpo en el diario de la Vicaría de la Solidaridad, por haber dicho cosas directamente contra algunos generales. Por la conexión que tuvimos con la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, que lo deben conocer, que es uno de los fundadores de la Universidad Academia de Comunismo Cristiano, etc. También nosotros como iglesia hicimos varios esfuerzos por unir a las iglesias presbiterianas y formamos con la ayuda de la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas lo que se llamó Alianza de Iglesias Presbiterianas en Chile. Logramos que hasta los fundamentalistas fueran, los únicos que no fueron fue la Iglesia Presbiteriana de Chile. Estuvieron los coreanos, los nacionales, nosotros, los fundamentalistas, pero de nuevo hubo una intervención de la iglesia más conservadora de Estados Unidos que trajo desde el extranjero a un pastor que se dedicó dentro de la Iglesia Presbiteriana Nacional a destrozar el proceso. Y bueno, no funcionó, no resultó. Pero nos desgastamos en ese esfuerzo tratando de unir a la Iglesia Presbiteriana, manteniendo la identidad de cada uno. Un tema para investigación histórica que lo que es la IPRECH motivó, era tanto el entusiasmo a nivel internacional, por fin presbiterianos se unen, que en general los presbiterianos se dividen, más que se unen, que vino el secretario ejecutivo, Opocensky, Milano Opocensky, vino desde Ginebra para estar presente y apoyar el proceso. Bueno, no funcionó. También tenemos una historia diferente en cuanto a la relación de la iglesia con la corporación.
Nuestra corporación, que funcionó hasta el año, y sigue funcionando en realidad, hasta el año pasado, antepasado, hasta el Sínodo de Talca, ha sido reemplazada por una entidad religiosa. Hoy día nosotros tenemos una entidad religiosa, de modo que por fin la Iglesia es la entidad legal, no hay una entidad legal aparte. Pero durante estos 40 años, la Corporación Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile ha sido obediente a la Iglesia y no al revés. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando la Iglesia de Talca, por estos conflictos, decidió irse, pidió que le entregáramos su templo y su casa pastoral y una casa que habíamos comprado en Talca Sur. La iglesia, el sínodo dio la orden a la corporación de que le entregara la propiedad a la iglesia de Talca y así se hizo. Cero problema. Hasta hoy la corporación Iglesia Evangélica Presbiteriana obedece a la iglesia y no al revés. Cuando se formó la entidad religiosa, el sínodo decidió que las propiedades deberían pasar todas a la nueva entidad religiosa. Se reunió el directorio de la corporación, hizo el acta y están en proceso todas las propiedades que son nuestras de pasar a la iglesia, a la entidad religiosa. Nunca hemos tenido problemas. ¿Cómo está formada la corporación? La corporación está formada por miembros de cada iglesia. Cada congregación elige un representante para ser parte de la corporación. Cada obra social elige un representante para ser parte de la corporación. Entonces la corporación tiene dos tipos de miembros. Los voluntarios, que pagamos porque queremos, las cuotas, y los representantes de las iglesias. Esa corporación va a pasar a ser una entidad más bien cultural, porque no es una iglesia, es una corporación de derecho privado, es una persona de derecho privado. Eso lo vamos a dejar, no la vamos a eliminar, pero queda como una organización de gente voluntaria que se siente comprometida con la teología reformada y que tiene más bien el destino de, porque no va a tener propiedades, de cultural. De modo que la relación entre iglesia y corporación ha sido tremendamente armoniosa, nunca hemos tenido cero problemas. Hemos tenido problemas con otros, pero ese es otro tema. Nuestras propiedades en la relación con la corporación tienen tres sistemas. ¿Cómo se administran nuestras obras sociales? Nuestras obras sociales, hay obras sociales del sínodo, hay obras sociales de los presbiterios y hay obras sociales de las congregaciones. Cuando una obra social es muy grande o crece mucho, entonces funciona con un comité administrativo que está formado por representantes del presbiterio y representantes de la congregación. Hay otras obras sociales que son grandes y que están a cargo de la iglesia concreta del lugar. Yo les voy a mostrar una foto, por ejemplo, de la Escuela Especial Presbiteriana de Talca, que es propiedad y administrada por la Iglesia Presbiteriana de Talca. Pero nunca hemos tenido problemas con la Iglesia Presbiteriana de Talca. Cuando alguna obra social tiene problemas, Talca se pone concretamente, no con oraciones y con plata. Y nuestra estructura eclesiástica está formada, pasando de lo legal corporativo a lo eclesiástico, por una entidad religiosa, que ya les expliqué, que se llama Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile. Hubo que pedirle permiso a la corporación, porque el ministerio dijo, bueno, pero ya existe la corporación Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile. Entonces el directorio tomó el acuerdo de conceder el uso del nombre. Listo. Así que hay dos iglesias evangélicas presbiterianas en Chile. La corporación y la entidad religiosa, y la distinguimos así. Iglesia Evangélica Presbiteriana de Chile, Corporación de Derecho Privado, CD, y la otra ER, entidad religiosa. Y las dos se llevan bien. Somos los mismos por lo demás. O sea, en la corporación estamos nosotros mismos, los representantes elegidos por la Asamblea Congregacional, así que tenemos un presbiterio del Norte Grande, presbiterio del Norte Chico, presbiterio del Centro y un presbiterio que se anexó a nosotros, que es el presbiterio de Filadelfia, por diferencias teológicas con la Iglesia Presbiteriana Nacional. Y son 4 presbiterios. Y aquí viene lo que nos diferencia de las otras iglesias presbiterianas. Yo quiero ser bien honesto. Nosotros nos definimos en nuestro perfil, en nuestra identidad de iglesia, es ser una iglesia reformada, siempre reformándose. De modo que siempre estamos revisando nuestra formulación teológica. Y por eso que el año 1983 redactamos un credo.
De hecho, hoy en día en Alemania alguien está haciendo un doctorado sobre el credo de la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile. Es el credo de 1983 de la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile. Y me acaban de pedir que escriba se está publicando también en Europa, una síntesis, o no es una síntesis, es una recopilación de todas las confesiones presbiterianas que se han publicado desde Calvino hasta la fecha. Bueno, tengo el honor de ser el encargado por la EKD de escribir el comentario y el análisis del credo de la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile, y tengo plazo hasta mayo para entregarlo. Va a estar en el compendio de todas las confesiones reformadas que existen en el mundo, incluyendo Belhar y otras. Así que nos definimos como reformados. Y eso significa reformados siempre reformándose y siempre haciendo el Evangelio pertinente para el día. No para el siglo pasado, ni para el año 1940, ni para 1930, sino que para 2001 y ojalá para el 2015 y el 2050. Nos definimos como una iglesia ecuménica. Así, claro, ¿por qué? Porque lo ecuménico es parte de la tradición reformada. Son famosas las frases de Calvino respecto a la unidad de la iglesia y al desafío de mantener la unidad de la iglesia. Eso de la unidad espiritual suena como farsa para el mundo. Si no ven cómo nos queremos, el mundo no nos cree. De modo que todos los cristianos, yo me siento muy hermano de los ortodoxos rusos, a pesar de que no los entiendo mucho, pero me gusta mucho ver su liturgia. Me siento hermano de los coptos en Egipto, me siento hermano de unos muy raros que hay en la India, y me siento hermano de los católicos. Y de hecho, me acaba de llegar una invitación del rector de la Universidad Católica para ir a un encuentro con el Papa. No soy anticatólico, y mi iglesia no es anti nada, es pro-cristiana, pro-cristianismo y pro-unidad, sin dejar de ser reformada. Así que somos ecuménicos. Somos inclusivos. Es decir, las mujeres caben dentro de todos los oficios de la iglesia, todos. Tenemos pastoras, hemos tenido moderadoras del sínodo y hace poco, les puedo mandar el documento, parece que te lo mandé, ¿no? Los pastores nos juntamos y después de varias trasnochadas y varios golpes decidimos que también tenemos inclusividad de género. No lo ha aprobado la Asamblea de la Iglesia, pero los pastores estamos de acuerdo. Puede que la Asamblea de la Iglesia diga que no. Bueno, dirán que no, ellos son dueños de decir lo que no. Pero el magisterio de la Iglesia ya se pronunció. No le vamos a exigir a nadie más que los valores cristianos. Lealtad, honradez, fidelidad, todos los valores cristianos. Por eso no hemos roto con la Iglesia de Estados Unidos relaciones, porque no tenemos ningún problema con la Iglesia de Estados Unidos. Así que somos una iglesia inclusiva. Si ustedes van a visitar la iglesia, algunos hermanos se ríen mucho, la iglesia, la tercera que llaman ustedes, la persona almirante de la torre, puede que vean algunas cosas más extrañas. No tan extrañas tampoco, si no son tan extrañas. Y somos una iglesia profética. Está todo en línea. ¿Qué quiere decir profética? Que denunciamos lo que está mal. Cueste lo que cueste. Nos costó mucho y arriesgamos harto. Tenemos varios pastores afuera. Y yo sé, y sabemos, que muchos hermanos van a decir, ¿qué cosas? ¿Son inclusivos? Sí, somos inclusivos. Pero es el mundo que viene. Y predicamos el Evangelio integral. Entonces sí somos proféticos. Denunciamos lo que creemos que está mal, anunciamos lo que creemos que debe ser, y por eso que cada cierto tiempo estamos discutiendo ahora si incluimos la confesión de Belhar, que es una confesión antirracista. Y por eso también la confesión de antinazi, y el sínodo tendrá que decir si la incluye en el libro de confesiones o no. Los hermanos están estudiándola, los presbíteros tienen la confesión de Belhar y la están estudiando. Ustedes saben dónde nació la confesión de Belhar, ¿no? La confesión de Belhar nació en Sudáfrica, en el contexto del apartheid, y hubo iglesias reformadas que apoyaron el apartheid y hubo iglesias reformadas que estuvieron en contra del apartheid,
la comunión reformada, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas expulsó a las iglesias presbiterianas reformadas que apoyaron el apartheid. Y al final volvieron, pero una vez que decidieron aprobar esta confesión de fe que es explícitamente antirracista. Bueno, nosotros estamos en el proceso de decir, porque aquí en Chile puede que de pronto surjan problemas racistas con la inmigración que tenemos hoy en día de gente que no estamos acostumbrados a ver en las calles. Está viniendo mucha gente de Haití. Y puede que en Chile aparezcan, así como de repente, algunos que no les va a gustar ver gente de otro color en las calles, entonces estamos preparándonos. Yo sé que en otros países de América Latina el problema no lo tienen, no sé, pero no queremos que exista aquí en Chile. Entonces somos una iglesia profética. Y somos una iglesia preocupada por la ecología. Nos pronunciamos claramente en contra de Barrick. Alguien dijo aquí en una charla, parece que oyó cantar el gallo, pero lo oyó cantar mal, que hacíamos culto a la Pachamama. No sé, ¿de dónde sacaron eso? Lo que sí es cierto es que algunos presbíteros del consistorio de la Iglesia Presbiteriana de Chihuinto están involucrados junto con las comunidades indígenas en la lucha por el agua en el Valle del Huasco, porque nos oponemos a que la Barrick use métodos antiguos para extracción del oro. Si lo va a sacar, que lo saque, pero como corresponde. Eso que quería hacer en Chile, no lo haría en Canadá ni lo haría en Australia. Usaría tecnología limpia que no contamine las napas subterráneas de agua. ¿Por qué lo hace en Chile? Nos oponemos terminantemente y aplaudimos a los miembros de nuestra iglesia que participan con las comunidades indígenas en defender la pureza del agua del Valle de Huasco. Y tenemos una carta que circuló a nivel mundial, aprobada por el Sínodo, en que denuncia a la Barrick. Bueno, parece que la empresa que viene llegando ahora entendió el mensaje, porque Barrick la pararon, tiene todo detenido, y la empresa que viene llegando ahora para extraer oro del otro lado de la montaña va a usar tecnología limpia. Está haciendo todos los estudios para no contaminar el agua del valle. Yo no diría que es un mérito nuestro, pero algo es algo. Por lo menos participamos. No hemos estado haciendo cultos a la Pachamama. Por si acaso, para que el hermano se entere, si es que ve el video cuando esté en YouTube. Una cosa es estar con los indígenas para luchar por la pureza del agua, porque el valle vive de eso, y nuestra congregación está ahí en ese valle. Entonces, y otra cosa es hacer cultos a la Pachamama. Son dos cosas distintas. Entonces no hay que confundirse ni decir cosas en público que no son verdades. Así que somos una iglesia con esas características. Tenemos una identidad clara. No necesitamos, o no creemos necesitar, que vengan a decirnos qué es lo que es ser presbiteriano en el siglo XXI. Como durante mucho tiempo ocupamos nuestras energías en lo que tenía que ver con la sociedad porque pensábamos que era lo que había que hacer, gran parte de nuestro liderazgo estuvo volcado a eso y nos despreocupamos, y eso es una cosa que hay que reconocer, nos despreocupamos de la vida interna de la iglesia. Y es algo que estamos volviendo a hacer lentamente. Es decir, poco a poco estamos reconstruyendo nuestras comunidades, reforzando nuestra identidad. Y uno de los programas que hay es de reforzar la identidad reformada. Y eso a veces se hace con cosas muy simples, por ejemplo, con los símbolos reformados. Entonces, por ejemplo, en un taller de líderes en el Norte Chico, uno de los temas centrales fue releer los símbolos reformados y descubrir qué es lo que quieren decir. Desde los primeros, desde las cosas más simples, desde usar la ropa que es reformada. Entonces hemos reutilizado y hemos impulsado a nuestros pastores para que usen los símbolos reformados. Si ustedes ven algunas fotos del pastor Contese, el que llegó, la foto está en la Unión Cristiana porque él fue pastor en la Unión Cristiana, usa las insignias de la teología reformada. Entonces, a través de símbolos y a través de gestos y a través de las formas de hacer la liturgia, queremos recuperar una línea histórica de la tradición reformada. De hecho, celebramos los 500 años tratando de hacer una liturgia al estilo del siglo XVI, de 1500 y tanto. Buscamos por aquí y por allá, y encontramos cómo se hacían los cultos
Bueno, de hecho estuvimos en Ginebra algunos y miramos cómo hacen los cultos de la Catedral de San Pedro en Ginebra, no la de Roma, y tratamos de darle a nuestros miembros de la Iglesia alguna idea de la tradición que tenemos. Lo mismo en la recuperación de la historia. Al recuperar la historia, estamos reorganizándonos en el fondo. Al recuperar la historia estamos viendo que si estamos en línea con los presbiterianos que llegaron a Chile. Y hemos descubierto que sí, que estamos en la línea. Y les voy a dar un ejemplo. David Trumbull vino a Chile a predicar, a ser capellán de los barcos de la bahía. No tenía nada que hacer en el puerto de Valparaíso. Nada que hacer. Pero le preocupaba lo social. Se bajó de los barcos y se preocupó de las chilenas casadas con americanos o con ingleses que no podían celebrar el culto con sus maridos. Entonces seguro que hay que predicar en castellano. Oye, pero está prohibido en Chile. Bueno, ¿y qué más da? Lo justo es justo. Entonces hay una preocupación pastoral, no solamente por los miembros de la iglesia, sino por lo que está pasando en la sociedad. Porque tú has dicho, dice, yo tengo que bajarme los barcos y yo tengo que ser capellán de los barcos. ¿Qué me importan a mí los guachos? Porque los hijos de esa relación eran ilegítimos. Porque el matrimonio no era reconocido por la Iglesia Católica de la época. Se enfrascó David Trumbull en una problemática social. La señora creó una escuela para señoritas porque las mujeres deberían educarse igual que los hombres. Es decir, tenían una mentalidad distinta. Bueno, cuando nosotros revisamos esa historia, vemos lo que pasó hasta 1925, la actividad de la Iglesia Presbiteriana. Cuando analizamos lo que pasó antes con Carrera y con el cónsul de Estados Unidos en Chile, Poirot, vemos que la Iglesia Presbiteriana siempre estuvo preocupada de lo que pasaba en la sociedad. De hecho, fue un presbiteriano el que redactó el primer bosquejo de Constitución para Chile. Y puso Iglesia Católica, pero no puso Romana, en la Constitución que preparó para José Miguel Carrera. Es decir, cuando nosotros revisamos la historia de la Iglesia, nos sentimos que estamos en línea. No sé si me explico. Ah, sí, estamos en la línea. De modo que nuestra identidad nos parece que sí es la identidad que corresponde a una iglesia reformada. Nos parece que sí la preocupación ecuménica es la que corresponde a los herederos de Calvino. Que sí el ser una iglesia inclusiva corresponde a una manera de ver el Evangelio que está en línea histórica, que él sigue la línea histórica de la iglesia presbiteriana, y el ser una iglesia profética nos hace sentir claros que estamos en la línea de lo que ha sido siempre y debe ser siempre la tradición reformada. Una tradición que piensa el Evangelio, piensa la sociedad y, como lo decía Barth, con una mano está en la Biblia, pero la otra tiene el diario. De modo que trata de hacer pertinente el Evangelio para hoy, no para el 1940. Y yo tengo la sensación de que hay iglesias atrapadas en 1910, 1920, 1940. Y que, no sé si es temor, pero si uno cree en la teología reformada, uno debería abandonar el temor. ¿Por qué? Porque hay una doctrina en la teología reformada que nos alivia el temor de intentar ser fieles en el mundo y no vivir mirándonos el ombligo para ver si me salvo o no me salvo. Eso es metodismo. Y yo creo que al hacer esta síntesis de lo que es la Iglesia Evangélica Presbiteriana, yo les quería mostrar fotos de lo que es la Iglesia, creo que hago un resumen que les permite entender lo que somos. Ahora, lo interesante de todo esto es que, claro, se los dice el hermano moderador del sínodo, que tiene educación en Estados Unidos, que tiene educación en la comunidad teológica, que es médico psiquiatra. Claro, el caballero piensa de otra manera, pero no es así. Esto es lo que viven los hermanos de la congregación todos los días. Hay hermanos que piensan diferente, sí, pero a nadie se le ha ocurrido romper relaciones con la Iglesia de Estados Unidos por lo que aprobó, y no es porque nos den plata, porque en realidad los últimos 15 años no han dado nada, porque no tienen. Porque han tenido tantas pérdidas. De modo que no hay ningún interés. Y yo diría que la mayor parte de la Iglesia está dispuesta a convivir los que pensamos A y los que pensamos B. A ver, hay hermanos en la Iglesia, sí los hay, que incluso que son jóvenes, que tienen, por ejemplo, con respecto a la inclusividad, una idea diferente. Pero no por eso van a ir a dispararle a nadie, digamos, ni a hacerle guerra a nadie.
simplemente piensan distinto. Y son libres. Y cada consistorio, cada presbiterio verá lo que hace, digamos. Pero hay un pronunciamiento general, marco, y dentro de ese marco general, las iglesias pueden vivir su manera de entender la fe reformada para el día de hoy. Nadie los va a obligar a nada. Son libres. Lo que sí, los encargados de las relaciones, como el moderador, por ejemplo, sí tenemos la obligación de decir cuál es la identidad de la iglesia. Y cuando alguien llega a la iglesia se lo decimos claramente, mire, esta iglesia es así, así, así y así. Si no le gusta, ¿para qué está aquí? Pero aquí las personas se acomodan a la iglesia y no al revés. De modo que lo que tratamos de hacer es un evangelismo por atracción. Lo predicaba hace un tiempo atrás, miren hermano, no tenemos necesidad de salir a la calle como los pentecostales a gritar por el evangelio. ¿Sabe qué? Lo que tenemos que hacer es vivir el evangelio y la gente cuando nos vea vivir el evangelio y vea cómo nos queremos y cómo nos amamos, la gente va a venir sola. ¿Sabe por qué? Porque no hay lugares así. No hay lugares así en la sociedad. Entonces, en la medida que nosotros seamos un asilo, un lugar de acogida, un lugar en que la gente se siente bien, en que la gente encuentra sentido, propósito para su vida, en que la gente que es despreciada se siente acogida, se siente recibida, esta iglesia va a crecer sola. El Señor añadirá cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Y pasan cosas. Por casualidad, bueno, un ejemplo. Por casualidad, yo tengo un hijo que estudia ingeniería civil en la Universidad de Chile, que está a 2 cuadras de Unión Cristiana. Y como es un fanático de la música, se juntaron con otros fanáticos de la música que estudian ingeniería y, oh sorpresa, descubrieron que hay como 60 cabros estudiantes de ingeniería que son músicos. Bueno, tocan más o menos, algunos no son músicos profesionales. Pero se juntaron, armaron una orquesta y resulta que como esa universidad está un poco colapsada, gente no tiene dónde enseñar. ¿Saben dónde empezaron a ensayar? En la Iglesia Evangélica Presbiteriana, en Almirante La Torre, porque está a 2 cuadras de la universidad. Así que desde hace poco tiempo tenemos casi 70 cabros que tocan toda variedad de instrumentos practicando en la iglesia. Nadie les está diciendo que sean presbiterianos. Pero da un gusto ver las fotos que manda el pastor, donde el altar lleno de cabros, que no son cualquier cabros, son estudiantes de ingeniería de la Universidad de Chile, no son de la Universidad de Pencahue. El Señor traerá algunos de ellos. Y resulta que nuestro organista, que es fanático de Bach, fanático, y tocaba el violín, se incorporó a la orquesta. Y 2 hermanos de la iglesia, resulta que teníamos una hermana, que era la directora de la Escuela de Música del Andrés Bello, está fascinada, porque ya tiene un coro, porque llegó el coro también. Como la orquesta empezó a practicar ahí, de estudiantes, llegó el coro de estudiantes. Entonces ahora, además de la orquesta, tenemos el coro. Eso es lo que queremos que ocurra en la iglesia. Que por el servicio, la iglesia crezca. Como los hermanos supieron, el consistorio supo que querían venir a practicar, y los hermanos se enteraron, oye, los cabros van a venir a practicar acá, pero el hall está feo, pintémoslo. Entonces se juntaron los hermanos y pintaron. Pasan cosas. No vamos a salir a la calle a gritar. Esto mismo queremos replicarlo en todas las congregaciones. Les voy a dar otro ejemplo. Les voy a mostrar fotos. No sé si las van a ver, pero por lo menos las podemos compartir. ¿Tengo tiempo? Sí, tengo tiempo. A ver. ¿Dónde están las fotos aquí? Fotografía. A ver, iglesia. Hay una foto que me interesa que vean, esta. Entonces la iglesia de Valparaíso tiene un murallón tremendo. Enorme, un murallón, porque es una iglesia que está como los echaron del templo donde ellos estaban. Entonces la hermana Basaure, la hermana Castela, la hermana Santa María, que son de la época de hace 70 años, se compraron una casa, pero la casa está como metida para adentro, entonces tiene un murallón enorme. ¿Qué hace? Ese murallón era feísimo. Y yo cada vez que iba a mirar el murallón, pues los hermanos juntaron plata para arreglar eso, pero como es patrimonio esa casa, la tienen que conservar. Y yo esta vez fui y me encuentro con un mural precioso. Entonces yo le pregunté, oye, ¿y esto qué pasó? Ah, que vino una chiquilla
Y nos preguntó, hermano, ustedes, no les dijo hermano, dijo, ¿saben qué? A mí me gustaría hacer un dibujo, una pintura, un mural. Y el consistorio le dijo, bueno, ya, pero no le preguntó, ¿tú eres de la iglesia, no eres de la iglesia, eres miembro, no eres miembro? Entonces, no. Y la chiquilla se consiguió presupuesto municipal. Y los hermanos dijeron, sí, usa el murallón, sí, ¿qué más da? Y pintaron eso. Esa niña, que no es de la iglesia, y que se dedica a pintar murales en las calles de Valparaíso, ¿ustedes creen que piensa lo mismo la iglesia presbiteriana ahora que lo que pensaba antes? Estos canutos, cerrados. Yo creo que cambió la idea, ¿no? Bueno, es lo mismo que hizo la Unión Cristiana, es lo que queremos que hagan todas nuestras iglesias, que se vuelquen y se abran a la sociedad, que se muestren y que muestren que somos una alternativa diferente. Yo lo encuentro precioso el cuadro, lo mandé a Australia, me preguntaron, ¿quién pintó esto? Entonces los australianos quieren contactar a la niña, o sea, la niña ahora va a tener contactos en Australia, ¿gracias a quién? A la Iglesia Evangélica. Cambia la perspectiva, distinto de salir en The Clinic. Y aquí voy a ser pesado. Tuve la oportunidad de ser muy duro con la Iglesia Presbiteriana de Chile, muy duro, porque me fueron a entrevistar a mí de Le Monde, por alguna que pasó por ahí en SQM. No dije nada, no hablé mal de nadie. Algunos en mi iglesia se enojaron. Era el momento. No tenemos que hablar mal de nadie. Queremos darle la vuelta al pasado. Si hay temas pendientes, que los arreglen los tribunales. Y a nuestros pastores, como nunca le dan nada a los pastores, les dimos una medalla. Por años de servicio. Porque nadie les hace cariño. Tuvimos un pastor que lloró, porque lleva 58 años en ministerio. Nunca nadie le ha dicho, bueno, pastor, lo hiciste bien. Entonces, en un acto público en el norte, porque no hay que ser puro Santiago, las regiones también existen, en Antofagasta. ¿Qué hicimos? Premiamos a los pastores que llevaban 15 años, a los que llevaban 25 años, a los que llevaban 50. Y ¿no saben ustedes lo que sentían cuando uno les ponía? Porque estamos acostumbrados a reconocer a la gente cuando está muerta. ¿Sí? Estamos acostumbrados a reconocer a las personas que nos sirven cuando están muertos. Bueno, lo mismo que hicimos con los pastores, lo hicimos con presbíteros que llevan más de 40 años sirviendo a la iglesia por 0 pesos, dando y sirviendo y ministrando. También lloraron muchos de ellos, porque era la primera vez que la iglesia les decía, gracias hermano. Porque el Señor, claro, frente al Señor todo lo que hacemos es nada, pero frente a los hermanos no. Y tenemos el deber de ser agradecidos. Así que reconocimos a nuestros pastores. Y quiero mostrarles alguna cosa, pero también estamos preocupados de la obra social. Bueno, les quiero mostrar que no tenemos problema con las pastoras mujeres. ¿Sí? Tenemos hartas. Y lo hacen muy bien. Bueno, ahí hay un nuevo pastor. Tenemos nuevos pastores. Esa es la congregación, la Unión Cristiana, donde ahora tocan los cabros de la orquesta. Quería mostrarles alguna cosa. Para los que no conocen, ese es el colegio construido en Antofagasta. No es feo, ¿no? Y afuera dice Colegio Cristo Rey, Iglesia Evangélica Presbiteriana de Chile. Son hartos cientos de millones que hemos invertido ahí. Hartos. Y es uno de los mejores colegios de Antofagasta. Recién estuve en esta iglesia, que es una iglesia en Vallenar, que es la segunda iglesia presbiteriana de Vallenar, que está arriba del cerro, una población, que es nuevita, tiene 20 años. O sea, ahora sí estamos preocupados de la iglesia, ¿no? De crecer, cosa que no habíamos hecho en mucho tiempo, y creemos que sí estamos tratando de recuperar nuestra liturgia. Claro, perdonen que me muestre yo, pero es que resulta que obviamente yo tengo fotos mías, ¿ya? Pero sí tratamos, esto es ahí en la iglesia de Holanda, la ubican en la iglesia de Holanda, porque el pastor de la iglesia de Holanda es de la iglesia presbiteriana de Estados Unidos, con la que tenemos buenas relaciones.
Entonces, estamos a través de símbolos tratando de recuperar nuestra identidad. Somos una iglesia ecuménica, celebrando los 500 años con los luteranos. Les quería mostrar otra, pero celebrando a nuestro país con los católicos, los anglicanos, los metodistas, los luteranos, los evangélicos de la iglesia pentecostal, de la iglesia wesleyana. Y nuestra iglesia se siente contenta de que participemos. Una imagen del culto del sínodo en el norte, la asamblea sinodal, en una escuela del norte, no en Antofagasta, sino que en Alto del Carmen. ¿Qué otras fotos les puedo mostrar? Les podría mostrar la escuela presbiteriana de Talca. De Talca tenemos noticias como entre dolorosas y buenas. Por fin el banco nos prestó la plata para comenzar a construir un nuevo templo, porque el terreno donde estaba el antiguo, alguien lo vendió y alguien poco después lo compró, el terreno. Vamos a esperar si nos devuelven la plata por haberlo limpiado. Creo que gastamos 11 millones en limpiar el terreno del templo que se cayó. Pero vamos a construir un templo en otro lado, junto al colegio, que gracias a Dios es quizás uno de los mejores colegios especiales de Chile. Y que también tiene edificios nuevos. Parece que las fotos las confundí en alguna parte. La escuela presbiteriana de Talca es de la iglesia de Talca. Está dentro de la iglesia evangélica presbiteriana, pero lo administra y es dueña la iglesia presbiteriana de Talca. Nadie se los va a quitar nunca, salvo que ellos se desaparezcan. En ese caso pasa a ser propiedad de la iglesia evangélica presbiteriana de Chile. Qué pena que no tengo la foto, pero si pasan por Talca, busquen la Escuela Especial Presbiteriana de Talca y se van a llevar una sorpresa. Es un edificio moderno, nuevo, impecable, y van a ver que atrás se está empezando a construir un nuevo templo. Los planos de arquitectura ya están hechos, la primera piedra se va a colocar ahora, y esperamos que pronto esté al servicio de los hermanos de la congregación que hasta ahora se han reunido en la escuela. ¿Qué más les cuento? Solamente estoy mostrando imágenes que muestran lo que les decía antes. Es una iglesia reformada, ecuménica, inclusiva, profética. Y esperamos que el Señor la bendiga por ser fiel al Evangelio y a la fe reformada. Y eso. Y no queremos saber más del pasado. Ni a mí, ni a muchos hermanos nos interesa el pasado. Nos interesa el futuro. Y nos interesa que el Señor bendiga a la iglesia presbiteriana. Cuando digo a la iglesia presbiteriana, las incluyo todas. Nos alegramos mucho, nos alegra que la iglesia presbiteriana de Chile esté creciendo, tenga nuevas avanzadas, nuevas congregaciones. Nos alegra que la iglesia presbiteriana nacional crezca, nos dolió su división. Nos alegra que surjan iglesias presbiterianas por iniciativa de algunos misioneros del sur que no sabíamos que existían, y nos mandaron a pedir permiso para usar la cruz y el símbolo de la iglesia presbiteriana de Estados Unidos, el actual. Nosotros dijimos, oye, pídanle permiso a los hermanos norteamericanos, que nosotros no tenemos por qué adueñarnos. Los hermanos de Estados Unidos contestaron que bueno, que lo usen. Y en ese sentido queremos ser abiertos. Y a los que vengan, darles un saludo, como saludamos hoy día en la mañana aquí al pecador que está ahí. Porque no hay ninguna razón para que no nos queramos. Lo único que tenemos que hacer es aprender del pasado y no repetir errores. Y nos alegramos con los hermanos, nos alegramos con la iglesia de Estados Unidos. Miren qué linda imagen. Esto fue de la Asamblea General en Portland. Los niños siempre son un símbolo de esperanza. Un niño que mete la mano así inocentemente en el bautisterio, que está a la entrada de la Asamblea General, es un signo de esperanza. Y les quiero contar algo. Todos pensamos que la iglesia de Estados Unidos se va a morir, ¿cierto? Porque se ha dividido mucho, perdió muchos miembros, muchos. Pero les tengo una novedad. Han creado 500 nuevas congregaciones de su plan de tener 1000. Otra novedad. Los que están en esas, cuando dieron la estadística, el promedio de edad de la iglesia de Estados Unidos era como 55, 60 años. Promedio de edad. De las nuevas comunidades, el promedio de edad es 40.
Y los que forman esas comunidades no eran nunca presbiterianos, no eran metodistas, es gente que viene de la calle. Otra novedad, yo en el hotel en que estaba vi pasar una niña así como media, ¿cómo le diría yo? ¿Gótica? Pero no gótica, sino un poquito gótica. 16 años. Era el delegado más joven de los jóvenes de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos. Y había muchísimos jóvenes, muchos. Algunos pensaban que la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos iba a morirse. No, está renaciendo, porque se atreve a ser una iglesia profética y a pensar de acuerdo al tiempo.